El 15 de marzo de 1961, poco después de medianoche, un hombre atravesaba la noche a toda velocidad. Norman Lewis, el legendario piloto de pruebas de Jaguar, tenía una misión: llevar un auto de Coventry a Ginebra. En 17 horas, 1100 kilómetros, en plena noche por autopistas y carreteras rurales, sin pausa, al volante de un Roadster que nadie había visto excepto un puñado de ingenieros. OTS-77RW. Esa era la matrícula, el primerísimo E-Type Roadster jamás construido. ¿Por qué la prisa? Porque en Ginebra el mundo automotor se había puesto patas arriba. Jaguar había presentado un prototipo el día anterior en el Salón del Automóvil, y en cuestión de minutos, cientos de personas con chequeras en mano se agolparon frente al stand. No solo querían ver, querían comprar, inmediatamente. William Lyons, jefe de Jaguar, no lo había previsto, no esperaba ese frenesí, no era codicia, así que llamó a Norman Lewis: trae el segundo auto, ahora. Lewis partió, sin pausas, sin dormir. 17 horas después estacionó el Roadster en el stand de la feria, sudoroso, agotado pero puntual. El E-Type había completado su primer maratón y la leyenda había nacido. El Jaguar E-Type no era un deportivo cualquiera, era una sensación. Sus líneas provenían del túnel de viento, diseñadas por Malcolm Sayer, ex ingeniero aeronáutico que había trabajado en la Bristol Airplane Company durante la Segunda Guerra Mundial. Sawyer no dibujaba autos, los calculaba, en misteriosas series de números en hojas de papel, según cuenta la leyenda. El resultado era aerodinámica en estado puro. Un capó de más de 1 metro de largo, una parte trasera plana y musculosa que se extendía hacia atrás, ruedas de radios con cierres centrales, como en las carreras, una silueta que parecía volar incluso estando detenida. Y bajo ese capó, un motor de 6 cilindros en línea de 3.8 litros con 265 cb, 353 Nm de torque. Velocidad máxima 240 km por hora, más rápido que cualquier vehículo de serie de la época. De 0 a 100 en 7 segundos. Eso era nivel de auto de carreras en 1961, para la calle. Técnicamente, el E-Type era una obra maestra. El bloque del motor de hierro fundido soportaba un bastidor tubular de acero del que colgaban el motor y la suspensión delantera, una construcción tomada directamente del D-Type, el auto de carreras con el que Jaguar había ganado Le Mans 3 veces. La suspensión trasera era de doble horquilla, en un subchasis propio, revolucionaria para la conservadora industria automotriz británica. Frenos de disco en las 4 ruedas, una carrocería a monocasco que combinaba rigidez con bajo peso. ¿Y el precio? 1.550 libras en Gran Bretaña, 26.000 marcos en Alemania, la mitad de un Aston Martin, un tercio de un Ferrari. ¿Quién hubiera pensado que Jaguar, una marca nacida de victorias en carreras, construiría un superdeportivo para mortales comunes? Enzo Ferrari vio el E-Type en Ginebra y supuestamente dijo: este es el auto más hermoso del mundo, del mismísimo Dos Commendatore, una frase que pasó a la historia. Lo haya dicho realmente o no, ya no importa, la leyenda es suficientemente verdadera. Los primeros años fueron un triunfo. El 75% de la producción fue a Estados Unidos. Allí, el E-Type no era solo un deportivo, era una declaración. Los swinging 60s moldeados en forma, cabello largo, faldas cortas, rock and roll. Brigitte Bardot conducía uno, Steve McQueen llegaba al set de Le Mans en el suyo. En las novelas de Jerry Cotton, el agente del FBI perseguía criminales en un E-Type rojo. El E-Type era sex appeal sobre ruedas. The greatest cramped culture known to man, la mayor trampa para ratones jamás construida. Para entonces comenzaron los compromisos. En 1964 el motor se amplió de 3.8 a 4.2 litros. La potencia se mantuvo en 269 cb, pero el torque aumentó. En 1966 llegó el Coupé 2+2, 23 centímetros más largo, con asientos traseros de emergencia porque los estadounidenses lo querían. El E-Type creció, se volvió más cómodo, perdió algo de su pureza. En 1968 llegó la Serie 2, y con ella la primera ruptura. Las nuevas leyes de seguridad estadounidenses exigían faros descubiertos. Las elegantes cubiertas de vidrio tuvieron que desaparecer. Jaguar lo vio como una ruptura estilística. Los faros se adelantaron, la abertura del radiador se agrandó, las luces direccionales se movieron debajo de los paragolpes.
La serie 2 parecía un E-Type que había ido al dentista, técnicamente sólido, pero faltaba la sonrisa. Luego llegaron las regulaciones de emisiones. Para el mercado estadounidense, los motores fueron limitados de 269 cb a 187 cb, menos que un Corvette, menos que un Ford Thunderbird. El E-Type, antes el auto de serie más rápido del mundo, se volvió lento. En 1971 llegó la respuesta, un V12 de 5.3 litros, 276 cb, 412 Nm, el primer motor de 12 cilindros de gran serie con bloque de aleación ligera y cámaras de combustión Herón en las cabezas de los pistones. Un motor que ronroneaba suavemente como un gato, pero rugía como un león cuando pisabas el acelerador. La serie 3 tenía dirección asistida, transmisión automática opcional, guardabarros más anchos. El E-Type se convirtió en un corredor caballero, civilizado, confortable, pero también más pesado, más suave, menos agresivo que los primeros modelos. Y perdió su variedad de opciones. El coupé corto, eliminado. Solo quedaron el 2x2 y el Roadster, pero el Roadster ahora con la distancia entre ejes larga del 2x2. El E-Type ya no era compacto, ya no era ágil, se había vuelto grande. Aún así, las ventas aumentaron brevemente de nuevo. El V12 fascinaba, el sonido, la potencia, la soberanía, era nivel de deportivo de lujo. Pero en 1973 llegó la crisis del petróleo y de repente un motor de 12 cilindros ya no era una virtud, sino un problema. El E-Type consumía mucho y nadie quería más gastos sedientos. En septiembre de 1974 terminó la producción, en silencio. Jaguar solo lo anunció oficialmente en 1975. Los últimos 50 ejemplares se pintaron de negro, una edición conmemorativa, una última despedida. En total se construyeron 72.535 E-Types, 15.508 con el motor de 3.8 litros, 41.734 con 4.2 litros, 15.293 con el V12. ¿Qué realmente le pasó al E-Type? Fue víctima de su propia perfección, un auto tan hermoso que se convirtió en modelo de diseño y por eso perdió su singularidad, un deportivo tan exitoso que tuvo que adaptarse a mercados que lo diluyeron, un auto de carreras para la calle que al final se convirtió en un roadster caballero. El E-Type no fracasó, murió de compromisos, de leyes de seguridad, normas de emisiones, exigencias del mercado. Cada serie perdió algo de la pureza de la primera. Los faros descubiertos, la distancia entre ejes larga, la transmisión automática, la dirección asistida, todo correcto, todo sensato, pero cada vez un poco menos E-Type. Hoy los modelos tempranos, la serie 1 con las cubiertas de vidrio, son los más codiciados. Un Roadster en buen estado cuesta más de 150.000 euros, a veces el doble. Los modelos posteriores, más baratos, no porque sean peores, sino porque ya no encarnan la esencia pura que hizo del E-Type una leyenda. La ironía, Enzo Ferrari lo llamó el auto más hermoso del mundo, pero hoy incluso el E-Type más caro no cuesta ni 2 millones de euros. Un Ferrari 250 GTO, el auto de colección más caro del mundo, se vendió por 41.4 millones. El E-Type, por hermoso que sea, nunca alcanzará esos precios, no porque sea menos deseado, sino porque Jaguar construyó 72.535, no 36 como Ferrari con el GTO. El E-Type fue un deportivo de masas, un Ferrari para mortales comunes. Precisamente eso lo hizo grandioso y precisamente eso impide que hoy sea impagable. Pero quizás ese sea el verdadero punto. El E-Type nunca debió ser una pieza de museo, debió ser conducido por Norman Lewis a través de la noche hacia Ginebra, por Steve McQueen al set de filmación, por ti en la carretera, si tienes la suerte de poseer uno. En la película Harold and Maude, el protagonista convirtió su E-Type en un coche fúnebre, una broma macabra, pero también una metáfora. El E-Type llevó su propia leyenda a la tumba cuando intentó adaptarse al futuro. Los hermosos ojos se abrieron, las líneas se suavizaron, el sonido se volvió más silencioso. Lo que queda del E-Type no es la serie 3 con V12, es el primer prototipo que Norman Lewis condujo a través de la noche. Es el momento en que la gente en Ginebra sacó sus chequeras porque sabían, algo así nunca volvería a existir. Y tenían razón, nunca hubo otro E-Type, no realmente. Jaguar lo intentó con el XJS, el XK, el F-Type, todos buenos autos, pero ninguno tuvo esa magia, esa pureza,
esa combinación de belleza y brutalidad que solo funciona cuando no intentas complacer a todos. El E-Type no murió por falta de calidad, murió porque vivió demasiado tiempo, porque hizo demasiados compromisos, porque intentó sobrevivir en un mundo que ya no quería felinos salvajes, sino gatos domésticos mansos. ¿Qué realmente le pasó al jaguar E-Type? Demostró que incluso el auto más hermoso del mundo no puede ganarle al tiempo, pero también demostró, algunas leyendas nunca mueren, solo se oxidan en garage hasta que alguien las devuelve a la vida. Y entonces, por un breve momento, es 1961 otra vez, y el mundo está patas arriba.